Si me voy a vivir por el mundo, tengo que mantener una casa. ¿Cómo hago cuando me pregunten por mi residencia? ¿En hoteles o para tramitar un visado? ¿Cómo hago con los bancos? Y luego, ¿cómo tengo que hacer con el seguro de salud? Oye, y eso de no tener que pagar impuestos ni rendir cuentas a nadie, ¿cómo funciona? Hola, soy Adrián de Libre Estado, donde ayudamos a inversores, emprendedores, empresarios a ir donde mejor nos traten. Y estas son preguntas que a menudo os hacéis y bueno, pues he decidido que siendo hora de volver a responderlas. Mucha gente dice que, oye, esto del turista perpetuo, es decir, la persona que está como viviendo como turista por el mundo, que no tiene una residencia fija, no puede funcionar porque, bueno, pues, ¿qué es lo que haces cuando, por ejemplo, vas a un hotel y te preguntan por tu dirección, ¿no? O todavía más importante para algunos, ¿y qué pasa si no estás pagando impuestos en ningún lugar? ¿El país de origen no te va a obligar a pagar impuestos? ¿O los países por los que has estado pasando no van a considerarte residente fiscal y te van a obligar a pagar impuestos? Por supuesto, en cuanto a los impuestos, es importante que te des de baja correctamente, que bueno, comuniques tu salida del país a la Hacienda para bueno, que dejen de tenerte como contribuyente. Pero una vez que has hecho esto, ya sea usando un país puente, es decir, habiéndote convertido momentáneamente en residente en algún otro país, a veces no necesitas llegar a convertirte en residente fiscal de ese país, simplemente obteniendo una dirección o un visado o algún permiso de residencia o un alta en el ayuntamiento o lo que sea del otro país, pues ya es suficiente como país puente. A veces necesitas este país puente, otras veces ni siquiera, ¿vale? Otras veces simplemente comunicas tu salida y, bueno, en países como Alemania esto funciona perfectamente, o en Austria. En España depende de los vínculos que todavía tengas con el país. Pero una vez que te has dado de baja y que te han dado de baja en el país, si ya no tienes vínculos económicos, si por supuesto tus hijos ya no están yendo allí al colegio, tu cónyuge no vive en ese país, pues el país ya está, ya no tiene ninguna razón para considerarte residente fiscal allí. Por mucho que en otros países puedan eh, no considerarte tampoco residente fiscal. Es decir, aunque tú no pagues impuestos en ningún lugar del mundo, eso no hace que tu país de origen, al menos si no estamos hablando de Estados Unidos es otro tema aparte, pero si estamos hablando de España, de México, de Argentina, todos estos países, si tú no eres residente fiscal allí según las normas que rigen en ese país, en el caso de España, pues eso, que no pases 183 días allí, que no tengas un vínculo económico más fuerte con España que con ningún otro país, que tu cónyuge o hijos a cargo no estén viviendo allí. Si tú no cumples con todo eso, no te van a considerar residente fiscal, no pueden considerarte residente fiscal. Y si lo intentan, tú puedes defenderte, ¿vale? Por mucho que no estés pagando impuestos en ningún otro lugar. Por supuesto, existe también la regla de, bueno, si tú eres nacional español, vivías en España y te vas a un país considerado, vamos, en la lista de paraísos fiscales, pues ahí te pueden considerar durante unos cuantos años todavía residente fiscal, o bueno, te pueden hacer pagar impuestos en España, pero no tienes por qué irte a un país que sea considerado un paraíso fiscal en España, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que... Eso en cuanto a vuestro país de origen. ¿Y qué pasa con los países por los que vais pasando? A ver, quien haya viajado sabe perfectamente que si tú pasas, da igual el tiempo que sea, 4 meses, 5 meses, 2 meses, 3 meses en cualquier otro país, me da igual que sea Tailandia, que sea Francia, que sea Italia, que sea Alemania, si tú pasas menos de medio año en cualquier país, ese país no te va a considerar residente fiscal, porque es así, porque es que eres un turista y a los turistas no se les convierte en residentes fiscales. Aunque estés pasando tiempo en esos países y aunque tú desde tu ordenador o lo que sea estés trabajando allí. Otra cosa sería que tú fueras y allí te dieras de alta en el ayuntamiento o donde toque en ese país concreto y entonces también escojas algún trabajo
firmes un contrato, te den de alta en la seguridad social, pues hombre, ahí sí, ahí te has convertido en residente fiscal, aunque solamente pases 3, 4 o 5 meses. También depende del país, pero en muchos casos te habrás convertido en residente fiscal por el vínculo económico, ¿no? Porque has trabajado allí. Pero el caso normal no es ese, el caso normal de un nómada digital o de un empresario que tiene, o un inversor que va viajando por el mundo y no quiere ser, vamos, que quiere ser un turista perpetuo, no quiere ser residente fiscal en ningún lugar, no hace todo esto, no se pone a trabajar para ninguna empresa en ese país y no se da de alta en el ayuntamiento, no se empadrona. Entonces, esa persona puede perfectamente pasar 3, 4, 5, a veces incluso más tiempo en los países, en México, da igual, incluso Tailandia, Bali, ¿no? En Indonesia, Malasia, no te van a decir nada porque pases incluso más de los 6 meses. Pero vamos a poner este límite, ¿vale? Quedaos debajo de esos 6 meses y en ningún caso van a consideraros residentes fiscales. ¿Cuál es el truco aquí? Pues por supuesto, no tengas en esos países, claro, si tú tienes ahí tu empresa de la que eres administrador y todo, pues ahí ya estamos hablando de otra cosa, porque tienes un vínculo muy fuerte. Entonces, claro, para una persona que diga, vale, pero yo tengo que tener mi empresa en algún lugar, bueno, pues ten tu empresa en un lugar en el que o bien no pagues impuestos o no pagues muchos impuestos, aunque pasases tiempo allí, o en el que no vayas a pasar tiempo realmente, por lo tanto, sí tienes tu empresa, pero no es suficiente tener una empresa para convertirte en residente fiscal allí, solamente lo sería si pasases tú también tiempo allí, o monta una empresa en Estados Unidos, una LC estadounidense, no vivas aquí, por supuesto, o una, no sé, LP canadiense o una LP en Reino Unido, Chipre, una LP, me da igual, os montáis una empresa de estas en un país en el que no vayáis a pasar tiempo y desde el que no vayáis a trabajar y ya está, ya tenéis vuestro negocio, tenéis vuestras inversiones en cualquier lugar del mundo y pasáis tiempo donde queráis sin convertiros en residente fiscal en ningún lugar, ¿de acuerdo? Mientras os paséis menos de 6 meses en los países, no vais a tener ningún problema por estos lados, ¿vale? Pero la otra pregunta, ¿de acuerdo? Llegáis a un hotel, llegáis al aeropuerto y queréis rellenar los papeles para conseguir la visa o no, cualquier cosa de estas. ¿Cómo funciona? Pues a ver, ¿qué es lo que hace aquí la gente? Pues una de dos. Si tienes inmuebles propios, pues podrías usar esa dirección. Aunque estés alquilando ese inmueble, esa es una dirección tuya, tú tienes control sobre ella. Puedes perfectamente usar esa dirección. También hay quien lo que hace es usar la última dirección válida, por así decirlo, donde ha vivido. Pues yo qué sé, alquilaste una casa en Tailandia durante 3 meses o en Bali, bueno, pues usa esa dirección. Usaste o la dirección donde has estado viviendo antes de empezar a viajar, también es una dirección que puedes usar. O una dirección familiar de tus padres, de tu hermano, alguien que te dé permiso para usarla, eso también es algo que podrías usar. O también, a lo mejor cuando ya llevas cierto tiempo haciendo esto, a lo mejor dices, vale, ahora sí que quiero tener algún tipo de residencia bueno, dirección sobre el papel, y eso también, pues existen muchas opciones en el mundo, ya sea comprándote un inmueble. Paraguay, por ejemplo, tenemos un montón colaboramos con diferentes personas en que, bueno, que os ayudan a invertir allí en inmuebles por muy poco dinero, 50.000 o incluso menos. Podéis conseguiros allí un inmueble, tendríais ahí una dirección, un mes si la queréis usar, o si no lo alquiláis y se acabó. O también podéis simplemente alquilar algo muy barato, en un lugar que sea muy barato. Paraguay, de nuevo, es una opción interesante en este sentido. O en Europa, hay, no sé, en Bulgaria, en Rumanía, en no sé, Albania, en Montenegro, hay un montón de sitios donde podríais invertir en un inmueble o podríais alquilar un inmueble por muy poco dinero si es en un sitio perdido. Por supuesto, si es en tal, pues ahí va a ser más caro. Pero si no, pues podríais alquilar algo. O también hay muchas opciones de simplemente alquilar una residencia sobre el papel, ¿vale? No sé, esto en Chequia, en Paraguay también, no sé, Tailandia, en muchos sitios donde esto se puede hacer sin. El tema de la dirección, hay mil respuestas. Todo el mundo, a ver, a menos que hayas vivido siempre bajo un puente, vas a tener alguna dirección que puedas dar. Y si no, pues si estás viajando y tienes un poco de dinero, no te va a costar mucho conseguir una dirección.
El otro tema, ¿vale? Que también llama mucho la atención, la pregunta esta de qué hago con el seguro como de salud, ¿no? Bueno, seguros en general, pero seguro de salud pues suele ser el que más preocupa. Seguros en general, bueno, pues con que tengas si por ejemplo usas una tarjeta de crédito, que hay muchas opciones para conseguir nosotros mismos, en Librestado podemos ayudaros a conseguir una Amex, por ejemplo, una tarjeta de crédito que además os da puntos y un montón de ventajas. Bueno, con eso alquiláis un coche, un vuelo, soléis, pues eso, tener un seguro. Pero si no, también N26, Revolut, todos estos servicios también suelen daros opciones con seguro. Pero si hablamos ya de un seguro de salud, bueno, tenéis la opción del seguro de viaje, que suele venir también incluido con las tarjetas de crédito, o mejor todavía, os contratáis un seguro de salud internacional. También con esto, como con todo lo demás, podemos ayudar en libre estado. Existen un montón de aseguradoras que, bueno, pues se dedican a esto y que os permiten tener un seguro de salud en la zona del mundo, en las zonas del mundo donde vayáis a moveros. Por supuesto, si decís, no, vamos a estar, queremos que nos cubran en Estados Unidos, pues va a ser carísimo. Pero si quitáis Estados Unidos y los países así más caros, no tiene por qué resultar especialmente caro. A ver, si sois mayores, pues va a ser mucho más caro que si sois jóvenes. Pero si tenéis, no sé, 30, 20, 40 años, pues ahí el precio está todavía bastante bien. Ya con 50, 60, pues la cosa sube bastante. Aún así, bueno, el que quiere un seguro de salud, pues es que es lo que cuesta, ¿vale? Siempre hay que pagarlo. A cambio no pagáis nada de impuestos. Por supuesto, si ganáis 1.000 euros o $1.000 al mes, pues poco vais a poder hacer. No ibas a pagar de todas formas muchos impuestos. Pero si realmente estáis moviendo dinero, pues bueno, es una opción de poder vivir viajando y no pagar impuestos. Así que, bueno, estas son las respuestas a estas preguntas, bueno, hemos respondido muchas veces a estas preguntas, pero bueno, siempre vuelven a salir. Si queréis convertiros en turistas perpetuos, si queréis no escapar totalmente del control de cualquier país, a ver, por supuesto, vais a estar ligado en el país en el que estéis, pues vais a estar sometidos a las normas de allí, pero en general no vais a ser residentes fiscales, no vais a ser residentes así en general de ningún país concreto y por lo tanto, bueno, pues sobre todo los impuestos es algo que no vais a tener que pagar. Si os interesa esto, pues en Librestado os podemos ayudar, tenemos nuestro servicio de consultoría. Si tenéis ya claro lo que queréis hacer y decir, no quiero la consultoría porque no quiero, bueno, perfectamente, no hay ningún problema, os podemos ayudar, ya sea consiguiendo visados, pues eso, en Tailandia, en Costa Rica, en Panamá, donde os apetezca, si es que necesitáis uno, o residencias fiscales incluso, Paraguay, que no os obliguen a pagar impuestos, o en Dubái, Emiratos, Georgia, muchas opciones interesantes en el mundo. También os podemos ayudar con esto de la Amex, por ejemplo, si decís, ya no tengo una dirección y mi banco ya no me da una tarjeta de crédito, os podemos ayudar a conseguir una tarjeta de crédito, incluso crear credit score en Estados Unidos, que es el país más interesante para todo esto. O bueno, si simplemente queréis una empresa, porque decís, yo qué sé, pues sí, queremos una empresa sin contabilidad, sin impuestos, bueno, pues tenemos ahí las LLCs en Estados Unidos, que actualmente ofrecemos el servicio de constituirla, vamos, de registrarlas y de ayudaros con todo el soporte solamente por 1.800 euros y luego 1.400 euros anuales. Es decir, da igual lo que queráis, realmente en Librestado nos hemos dedicado o nos dedicamos a esto, ¿no? A ayudar a la gente que quiere vivir libre y tenemos todos los contactos que necesitáis para poder hacerlo. Si queréis cualquier cosa, pues aquí nos tenéis en librestado.com. También podéis una consulta gratuita. Ahí, bueno, pues hablaréis con alguien del equipo y os podrá explicar, responder las dudas que podáis tener en cuanto a cualquiera de nuestros servicios o cómo funciona todo. Y ahora sí, esto ha sido todo. Hasta la próxima.